saludo a todos. Es un placer poder oíros a todos y veros a todos allí donde estéis en la geografía española. Hoy, como ya sabéis, le toca a nuestra delegación de Murcia, nuestra presidenta Magdalena, ha invitado a José Antonio a que hable del castillo de Mula. Y hoy especialmente va a ser un poco diferente. Un segundito. Bueno. Se está emitiendo la grabación en directo en YouTube y me estoy oyendo en eco. Por lo tanto, si puedes silenciar. José. Estoy hablando ahora con el informático del Ayuntamiento de Mula, porque se está emitiendo a su vez por YouTube. Vale. Bueno, está solucionado. Buenas tardes a todos. Bueno, como decía, se va a emitir entonces en directo también por YouTube y ahora mismo ya pues dejo a... Pues se ha quedado pixelado Miguel Ángel. No sé si me oís a mí. A sentir con la cabeza porque si no, no me entero. Se te escucha bien, se te escucha bien, Magdalena. Vale, pues buenas tardes a todos. Me alegra mucho de que estéis aquí. Muchos compañeros de aquí de la delegación, por lo que veo, y otros de otras delegaciones, igualmente, bienvenidos. Y es un placer, como siempre, pues compartir estos momentos con vosotros. Esta tarde, pues tenemos el gusto de emitir desde aquí, desde Murcia, y con una persona que siempre que le hemos pedido alguna colaboración ha estado dispuesto. Eso es muy importante para nosotros. No ya solo sus conocimientos, digamos, científicos sobre patrimonio, sobre el castillo de Mula, que ahora nos va a hablar y va a quedar claro y patente. Tiene un libro escrito sobre él. Yo creo que es una de las personas que más conocedor de la historia de esta fortaleza. Él es el arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Mula y es licenciado en Historia con la especialidad de Historia Antigua y Arqueología con la Universidad de Murcia. Es autor de más de 30 artículos relacionados con la arqueología y también ha intervenido, es especialista en arqueología de campo. Ha intervenido, pues, valga la redundancia, en muchas intervenciones sobre ella, en alguna de Mula, por ejemplo, la de los Villaricos, que no sé si habréis oído hablar. Bueno, pues se podría hablar mucho de José Antonio, pero yo creo que lo importante no es que hable yo, sino que dejarlo hablar a él, porque creo que con el tiempo que tiene para darnos la conferencia y con los conocimientos que sé que tiene almacenados, pues le va a faltar. Así es que con mucho gusto y dándote las gracias por anticipado, te cedo la palabra a José Antonio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecer a la Asociación de Amigos de los Castillos de España el haber pensado en mí, en particular en la Federación de Murcia. Yo estoy siempre encantado de llevar el patrimonio murciano y, por supuesto, muleño a todo el mundo. Y, bueno, hablar del Castillo de Mula es hablar de casi, podría decir que un hijo mío, ¿no? Por esa investigación que me llevó prácticamente, como decía Magdalena, prácticamente 2 años y que se transformó en el libro del Castillo de Mula, una monografía de unas cuantas páginas. Y, bueno, la verdad es que, sinceramente, voy a hablar de la conferencia, voy a compartir un poco lo que es la pantalla, lo que es el PowerPoint, para que sea más gráfica la conferencia y no solo me estéis viendo a mí. Y la verdad es que el Castillo de Mula, digámoslo así, a ver, no sé si lo veis, yo creo que sí. Sí, sí se ve perfectamente. Vale. Entonces, realmente el Castillo de Mula es una fecha para nosotros significativa, para Mula, para la ciudad de Mula, porque realmente este año se cumple lo que son los 500 años de una fortaleza renacentista, una fortaleza, digamos que la última que se construye en el Reino de Murcia y que es mandada, ahora la veremos, construir por el primer marqués de los Vélez, Pedro Fajardo Chacón. Es un monumento declarado bien de interés cultural, como todos los castillos de España, y es un elemento, pues, singular
que es, yo siempre lo digo, ¿no? Esta palabra inglesa, ¿no? El skyline de la ciudad de Mula. El que llega a Mula, lo primero que ve y desde cualquier punto es la fortaleza de los Fajardos, también conocida como Castillo de los Vélez. Digamos que voy a dividir la conferencia principalmente en dos partes. Una primera parte en la que os voy a explicar todo lo que es el desarrollo de la construcción y de la historia a lo largo de 500 años. Como dice Magdalena, voy a intentar ser conciso, no liarme mucho porque si no al final es complicado. Entonces, en una primera parte explicaré perfectamente o intentaré explicar todo lo que es la parte histórica, los 500 años, siglo a siglo, y por otro lado os explicaré todo lo que es la fortaleza desde el punto de vista arquitectónico y arqueológico con todas sus partes. Empezamos con este fragmento, ¿no? Con esta inscripción, con este epígrafe que aparece en uno de los castillos, en uno de los cañones que estaba en el castillo de Vélez Blanco, que el otro día pude ver la magnífica ponencia de Dietmar, que es uno de los mejores conocedores de la fortaleza de Vélez Blanco. Y bueno, simplemente para introducirnos esta culebrina, ¿no? Este cañón, y para que veáis la dimensión y la importancia de lo que va a ser esta fortaleza, pues huid todos de mí porque cumplo los mandatos de mi señor. La fortaleza de Mula, el castillo de Mula, como nosotros lo conocemos, realmente es una construcción, una fortaleza que se construye en un momento determinado para principalmente subyugar al pueblo de Mula, para demostrar quién es el señor de la fortaleza y decir, yo soy el que manda en Mula, yo soy el señor de Mula y no quiero que nadie se levante contra mí. Primero, para la gente que no sea de Mula, bueno, una cosa, un inciso, que no se me ha olvidado saludar, perdonadme, a la gente que nos sigue a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mula, que se me ha olvidado saludarlos al principio. Os saludo a todos, a toda la gente de Mula o a la gente de fuera que lo esté viendo a través de online. Bueno, como digo, localización geográfica, evidentemente nos encontramos en el sureste de la península ibérica y Mula, el término municipal de Mula, se encuentra en el centro de la región de Murcia, concretamente, como podéis verlo, a unos 35 kilómetros de la capital, pero en un lugar muy importante de conexión entre lo que es la capital de Murcia y la zona de, digamos que todo lo que es la Andalucía Oriental, toda la zona de Granada y la zona de Almería, donde los marqueses de los Vélez, sobre todo, tienen parte de lo que ellos llaman sus estados. Centramos, esa es exactamente la localización geográfica. Mula, para quien no lo conozca, es una ciudad espectacular, preciosa, con un conjunto histórico declarado Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1981 y que se encuentra situada en la ladera del Cerro del Cabezo, sobre la que se asienta el castillo renacentista que construye el Marqués de los Vélez, pero que se asienta a su vez sobre una fortaleza andalusí que se construye posiblemente entre el siglo XI e inicios del XII y que con una muralla que abrazaba todo lo que es la cerca, todo lo que era la ladera y esta primera zona de estas iglesias de la Ermita del Carmen y Santo Domingo, donde estaba todo lo que era la fortaleza y la muralla medieval de Mula. Evidentemente, con su alcazaba, que será demolida, ahora lo veremos, demolida para la construcción de esta mole de sillería que no se ve en otra parte del Reino de Murcia. Ya lo veremos. ¿Por qué hablo de que no se ve? Porque casi todas las fortalezas que se conservan en el Reino de Murcia son fortalezas desde el punto de vista de la construcción de tapia. Son fortalezas árabes y prácticamente lo que se ha conservado son restos de tapial. El castillo de Mula, sin embargo, es una fortaleza de sillería construida por, como lo veremos, canteros vizcaínos, canteros del norte de la península ibérica que vienen a edificar una fortaleza al estilo del norte, una fortaleza muy fuerte tal y como habían construido en Vélez Blanco. ¿Por qué? Porque el señor Pedro Fajardo Chacón, el primer marqués de los Vélez, conoce perfectamente las construcciones por sus defensas de la zona norte de Navarra, del Perpiñán, del Rosellón, al mando de sus tropas trabajando para los reyes, y conoce ese tipo de construcciones y la traslada al sureste de la península. Bueno,
Centrándonos ya un poco, simplemente un poco en la historia de la investigación, el castillo de Mula prácticamente empieza, bueno, son la verdad es que obras prácticamente del siglo XVI-XVII que lo nombran, a la fortaleza a lo largo en los diferentes libros de historia, van nombrando su importancia, las discusiones historiográficas de los siglos XVI, XVII, XVIII, sobre todo hasta el XVIII, en un poco de la epopeya, si había sido una construcción romana, si había sido una construcción de los moros, si había construcción, bueno, es toda esa discusión que termina ya definitivamente, ya sobre todo a partir del siglo XIX, cuando ya empieza la arqueología de un modo ya mucho más profesional y sobre todo a lo largo del XX. Varias diferentes obras, el Catálogo Monumental de España, hay una descripción muy buena de la fortaleza del castillo de Mula, tal y como se encontraba a finales del XIX y principios del siglo XX, y luego ya las diferentes historias de Mula, la obra de Juan González Castaño, donde también trata la fortaleza, y dos obras muy importantes donde empieza a trabajarse sobre la historia y la importancia del castillo, que es el libro de las fortalezas de castillos de la región de Murcia, que editó la Asociación de Amigos de los Castillos de la Federación de Murcia, y luego una obra muy importante que es la obra de Edward Cooper, Castillos Señoriales de la Corona de Castilla. Bueno, esto es una edición del año 91, completada de la que escribió en el año 81-83, y es una obra en la que empieza a hablar del castillo de Mula, de los castillos de los Fajardos, de los castillos de los Vélez, y habla del castillo de Mula y empieza a introducir una serie de documentos que nos van a dar pistas sobre la construcción de la fortaleza. Y bueno, la obra del castillo que se publicó en 2015, que dediqué a la fortaleza de Mula, donde es la primera monografía en la que recojo toda la documentación histórica que había sobre el castillo y que se conserva en el Archivo Ducal de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda. Es uno de los archivos de la nobleza más importantes. El Marquesado de los Vélez ha subido por Villafranca del Bierzo y luego por el Ducado de Medina Sidonia. En un momento determinado incluso se entrelazará con la Casa de Alba, pero bueno, realmente todo lo que era el archivo, que ahora veremos, estaba el archivo en un momento determinado en el castillo de Mula, será trasladado a Palacio y posteriormente ya a partir de 1750 a Madrid, y de Madrid ya a principios del mitad del siglo XX es trasladado a Sanlúcar de Barrameda. Centrarnos un poco en el contexto histórico para centrarnos ya y entrar de lleno en el castillo. Es muy importante entender que Mula es una fundación de época andalusí, que será conquistada por el infante Alfonso, posteriormente rey Sabio, en torno a la mitad del siglo XIII, en 1244, y que a partir de ese momento se convierte en una villa de realengo perteneciente al rey, que le da el fuero de Córdoba, el concejo puede nombrar a sus propios ediles, a sus propios regidores, a sus propios alcaldes ordinarios, y todo funciona perfectamente hasta el primer cuarto del siglo XV, en el que el rey Juan II decide entregar la villa de Mula al Alonso Yáñez Fajardo en 1470. Alonso Yáñez, la familia Fajardo se hace en el siglo XIV con el adelantado mayor del reino, con el título de adelantado mayor del Reino de Murcia, digamos que es como ahora sería el delegado del gobierno en las diferentes comunidades autónomas, es decir, el representante del rey en toda la zona del Reino de Murcia. La familia Fajardo va adquiriendo cada vez más poder y, gracias a las guerras y al su apoyo militar de la gran nobleza de los Fajardo, que son muy poderosos, el rey Juan II entrega la villa de Mula a este personaje, Alonso Yáñez Fajardo, y a partir de ahí van a comenzar los problemas. En un primer momento, los Fajardo, digamos que, aunque habían venido de la zona de Galicia, prácticamente eran oriundos de Mula, no se suelen inmiscuir en lo que es la elección del concejo y en la elección de los alcaldes ordinarios, pero poco a poco, según va pasando los años y va cambiando de siglo, veremos que diferentes adelantados, hasta llegar al primer marqués de los Vélez, Pedro Fajardo, decidirán inmiscuirse en la elección del concejo y nombrar un alcalde mayor, y a partir de ese momento es cuando empiezan los problemas entre la villa de Mula y el marquesado de los Vélez. Digamos que esta es, para que veamos, la villa de Mula entre los siglos XIII y XV, una
ciudad, como digo, amurallada con su alcazaba, donde se va a construir el castillo con una primera línea defensiva de lo que se conoce como Albacar y luego la defensa de la ciudad con varias puertas para la zona de entrada y con 2 mezquitas que luego serán transformadas tras la conquista en la iglesia. Como estaba hablando, los adelantados del Reino de Murcia son muy importantes. Este personaje, Alonso Yáñez Fajardo II, será el que reciba por parte de Juan II la villa de Mula. Tiene un hermano que se llama Gonzalo, muy importante, este personaje, que aquí no he desarrollado, para que posteriormente desarrollaré, ahora lo veremos, porque su hijo será Alonso Fajardo el Bravo y que ahora veremos la importancia que tiene Alonso Fajardo el Bravo para lo que es el castillo de Mula. Y que, bueno, Alonso Yáñez Fajardo tiene varios hijos, Pedro Fajardo Quesada será otra vez adelantado y luego tendrá una hija que será Luisa Fajardo, que como no tiene hijos porque Juan, su único hijo, fallece y se convierte en la heredera, el poder de los Fajardo es tan fuerte que los reyes católicos, Isabel, sobre todo Isabel, decide que Luisa Fajardo debía casarse con el hijo de Gonzalo Fajardo. Los que recordéis la serie de Isabel, si la habéis visto, no mayordomo continuo, personaje que está al lado de Isabel, que se llama Gonzalo, pues tiene un hijo que se llama Juan Chacón. Isabel conoce perfectamente la importancia de controlar, pensáis que los Fajardo controlan todo lo que es la salida de Castilla al mar a través del puerto de Cartagena. Entonces, quiere llevarse muy bien y tener muy bien controlado a los Fajardo y a los adelantados. Y decide que se case Juan Chacón, hijo de su mayordomo, Gonzalo, con Luisa Fajardo. De él nacerá Pedro Fajardo, que será nombrado Marqués de los Vélez. Es muy interesante esto porque Isabel, los reyes católicos, cuando Juan Chacón fallece y le va a dejar la herencia a Pedro Fajardo Chacón, al que será futuro primer Marqués de los Vélez, digamos que no sabemos si con nocturnidad y alevosía decide quitarle todo lo que es el arcón, 2 arcones, donde iban todos los títulos nobiliarios que mostraban la grandeza y los títulos de propiedades de las diferentes villas y fortalezas que tenía o que iba a recibir Pedro Fajardo Chacón. Entre ellos le quita el título de Cartagena. ¿Eso por qué? Porque le interesaba tener la salida al mar. En esa forma de contentar un poco a Pedro Fajardo Chacón, a ese adelantado, decide darle el título, decide darle todo lo que son las tierras de la zona de Vélez Rubio, Vélez Blanco, toda esa zona que ahora se pertenece a Almería, pero que en aquel momento pertenecía al Reino de Granada, deciden darle todo lo que es esos territorios y le da el título de marqués en compensación por la pérdida de Cartagena en 1507. El castillo de Vélez Blanco, que empieza a construirse entre 1506 y 1515, es un castillo, como veis, levantado sobre la alcazaba que había también allí en Vélez Blanco y que también está hecho por Siria y además por los mismos canteros vizcaínos que luego veremos trabajar en el castillo de Mula. Otra de los castillos que también manda a construir en estos momentos es el castillo de Cuevas de Almanzora, también que se inicia hacia 1507, ¿no? Está un poco asentando todo su poder en toda esa zona. El castillo de Vélez Blanco lo va a convertir en su sede permanente. En su sede es un castillo realmente que es un palacio. Todo bien, como explicó bien en la conferencia Diezmar, tiene es espectacular todo lo que es el patio que tiene. Es prácticamente un palacio donde están ellos y que van a estar como palacio prácticamente hasta finales del siglo XVI, cuando deciden trasladar a Mula la capital, como ellos suelen llamarlo, de sus estados. Esto es para que veáis un poco los estados de los marqueses, porque van comprando todo lo que era la parte del Reino de Murcia, ¿no? Donde tienen Molina, va a ser señor de Molina también, y luego su hijo Luis, segundo marqués de los Vélez, recibirá el título de Molina en 1535, todo lo que es Mula, lo que es Algudete, Campos, Librilla, Alhama, y luego todo lo que es en el Reino de Granada, todo el marquesado con Vélez Blanco, Vélez Rubio, Oria, Albox, bueno, pues todo lo que son, para que, fijaros, claro, ellos cada vez que hablaban de toda esta zona, ellos hablaban de sus estados. Cuando viajaban muchas veces estaban en la corte, hay viajes, como el 10º marqués, de viajo a mis estados, porque era la dimensión, tenían tanto territorio que controlaban perfectamente
prácticamente todo el sureste. Aunque aquí no aparece, también en un momento determinado, sobre todo a principios del 16, Juan Chacón y Pedro son los dueños de Mazarrón y de las minas de alumbre tan importantes que son las que les van a dar, sobre todo, mucho dinero para la construcción de todas estas fortalezas que levantan en el sureste. Lo importante es que el castillo de Mula, como digo, a veces podemos analizarlo constructivamente, pero también lo que no nos dicen las fuentes lo veremos, una de las torres, Ludovicus Fajardum Efecit, Luis Fajardo me hizo en 1524, el alcaide de la fortaleza, mandado por Pedro Fajardo a la fortaleza en torno a 1520 para que reanude la construcción de la misma por los problemas que tiene con el levantamiento comunero. Este es el documento es un documento espectacular que habla de memoria de la obra de fortaleza, esta es la firma de Luis Fajardo y bueno, aquí se ven incluso garabatos que va haciendo para explicarle al marqués cómo va la construcción de la fortaleza. Pero una fortaleza que el documento está fechado en 1524, pero que ya estaba en proceso de construcción en torno a 1520. En torno a 1520 empieza la construcción de la fortaleza de Mula. Y eso lo sabemos porque hay una carta que manda el alcaide de la fortaleza al marqués de los Vélez y manda una carta desde Guadaldan Manzora diciéndole el marqués al alcaide que se active la obra o que empiecen las obras de la construcción del castillo. Sabemos que Luis Fajardo es el alcaide de la fortaleza. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque hay un documento que pude también consultar en el Archivo Ducal de Macedonia en la que firma como alcaide de la fortaleza de Mula. Claro, 1526, alcaide de la fortaleza de Mula. Te estoy mandando cartas diciendo que realmente es cómo va la construcción del mismo. Evidentemente, el segundo marqués de los Vélez es imposible que fuera el que mandaba las cartas. Tendría a sus maestros canteros trabajando en la fortaleza, ni mucho menos se iba a poner a contarle a su padre quién era. El alarife mudéjar, evidentemente, como decía Cooper, tampoco podía ser. ¿Por qué? Porque jamás el marqués de los Vélez le iba a dar la tenencia de la fortaleza, es decir, que fuera el alcaide iba a nombrar a un alarife mudéjar. Tiene que nombrar, normalmente la tenencia de la fortaleza se nombra a señores, a grandes señores o señores de la familia o familiares para que sean los alcaides. ¿De dónde viene Luis Fajardo? Pues muy bien, viene de la zona de Málaga, realmente. Málaga, que está en esta zona de aquí, que en un primer momento pertenecía a lo que era el reino de Granada. ¿Os acordáis lo que os decía? Pues cuando Gonzalo, el hermano de Pedro Fajardo, tiene un hijo que es Alonso Fajardo el Bravo, y Alonso Fajardo el Bravo, después de tener varias trifulcas con su primo Pedro Fajardo Quesada por el adelantado mayor del Reino de Murcia, al final, después de unas guerras, porque piensa que le pertenecía la sucesión a él y no a su primo, sale expulsado y lo encontramos de nuevo, se va hacia territorio de Málaga. Allí en Málaga forma parte de la nobleza malagueña, tiene a un hijo que se llama Diego Fajardo y a su vez Diego Fajardo tiene a un tal Luis Fajardo de Mendoza, porque se había casado con Leonor de Mendoza, y que este personaje es el alcaide de la fortaleza de Mula, y lo sabemos muy fácilmente, porque todos estos personajes, tanto Diego Fajardo, Luis Fajardo y sus hijos García, Diego, Leonor y Luisa, son nombrados en la carta anterior que hemos visto, porque a la vez que le escribe al marqués sobre la construcción, está hablando de las veces que tiene que irse a Málaga porque tiene problemas con la familia. Entonces, pues bueno, otra de las pruebas que demuestra que era Luis Fajardo es esta puerta. Esto es una poterna, la puerta de escape que había en la fortaleza de Vélez Blanco, que también pone una inscripción: el Señor guarde tu entrada y tu salida ahora para siempre, Luis lo hizo en 1515. Es una puerta que también que paga en un proceso de vergetismo, como se conoce, Luis, el alcaide, el primo del primer marqués, le paga esta puerta para que la pongan en el castillo de los Vélez. El levantamiento comunero de Murcia
provoca, como todas las guerras de las comunidades, Mula, en vez de levantarse contra el rey Carlos I de España, los V de Alemania, se levanta contra el señor, contra el marqués. ¿Por qué? Porque se estaba inmiscuyendo en el nombramiento de los alcaldes ordinarios. Él nombra a su propio alcalde mayor, y esto al pueblo de Mula, a la nobleza muleña, no le gusta y decide expulsarlo de la villa. Lo expulsa en ese momento. En ese momento echa al alcaide, que se llamaba Gómez Zapata, lo echa de la fortaleza. Bueno, lo echan el pueblo de Mula. Yo creo que prácticamente abre las puertas y dice, aquí lo tenéis. Eso no le gusta al marqués. El marqués, al final, 3 semanas después, el 20 de julio, lo echan a principios de julio, pues el 20 de julio pide perdón al pueblo de Mula, se arrodilla ante un altar, jura que va a guardar los usos y costumbres que pertenecían desde Alfonso X el Sabio al concejo de Mula, y los muleños los dejan entrar y se acaba todo el tema. ¿Por qué? Porque empieza la construcción de la fortaleza, dice que ese es el señor, empieza a construir, trae un montón de mercenarios y empieza a construir la fortaleza, y con los cañones, por un lado, apuntando a la villa de Mula y a toda la huerta. Decide que esto se termina, que él es el señor, engaña a todos los muleños y empieza a directamente, perdóname la expresión, lanzar cañonazos contra la huerta de Mula y contra los muleños. Todo será así, que hay cartas enviadas por el rey diciendo que mis señores de la villa, mis vasallos de la villa de Mula me dicen que le estáis bombardeando la huerta, que donde había una fortaleza de tapia ahora hay una fortaleza de sillería. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, total, al final el castillo empieza a construirse en 1520 y se irá construyendo pues a lo largo de prácticamente 10-12 años la fortaleza. Es una fortaleza que se levanta, como veis, sobre parte de la alcazaba andalusí, se levanta sobre ella. Esto es lo poco que queda de la parte de la alcazaba, porque las torres del homenaje y la torre que se denomina de la veleta son demolidas para levantar la torre del homenaje y todo lo que es el baluarte de sillería de la fortaleza. Además, como digo, empieza a demoler una serie de torres. Estas son algunas de las que se conservan aún en la actualidad. Es espectacular, sobre todo esa parte. Y todas las torres que están cerca de lo que son la propia fortaleza de sillería son totalmente demolidas para que no hubiera ninguna forma de acceder a la fortaleza. El castillo, fijaros, todo lo que es toda la fortaleza, todo esto es la muralla de la vaca con las torres, se conserva, y aquí todas las torres que había son demolidas para que nunca se pudiera alcanzar todas estas troneras y todas estas ventanas que hay. Lo único que reaprovecha, ya lo veremos, es aquí un aljibe andalusí, árabe, que será reforzado con todo lo que es esta torre. Bueno, fijaros, pues bueno, la puerta hace 2 puertas, una puerta hacia el norte y una puerta hacia el sur. Esta es la puerta que él denomina la Albacara. Fijaros, puerta de la Albacara, porque daba al Albacar, a la zona de protección de Mula. Y fijaros cómo va explicando, este era el documento famoso de la construcción, pues cómo va explicando lo que es la construcción. Uno de los elementos más significativos, porque realmente esta fortaleza es desde el punto de vista, digamos que pirobalístico, es un ensayo. Es un ensayo porque empiezan a verse elementos, digamos, que de lo que es la transición entre las armas, digamos, lanzadas a través de ballestas, a través de catapultas, y empezamos a ver los primeros ensayos de armamento con pólvora. Y esto es un castillo. Esto es un ejemplo, es lo que se llama el esperonte. Ellos lo llaman como la proa de nao, la proa de barco. Es una zona para que los impactos de la metralla o de los cañones o de todo lo que son las bolas, tanto de piedra como de bronce, que pudieran lanzar en caso de la toma, fueran más complicados darle a la fortaleza. Como toda fortaleza, pues tiene su puerta de escape, su puerta falsa, porque es necesario poder salir en caso de evacuación de la fortaleza, y que da a la zona del Albacar. En un primer momento está construida sobre la torre del homenaje, pero hay un momento en el cual, ahora lo veremos un poco más adelante, tienen que construir, necesitan agua y construyen, aprovechan un aljibe y la puerta de acceso es tapada y tienen que fabricar otra en la torre del aljibe. La villa el castillo, prácticamente en torno a 1525, está prácticamente totalmente construido. Hay una carta que envía Rodrigo Fajardo. Rodrigo Fajardo es el tío
del marqués de los Vélez, que lo había nombrado alcalde mayor de Mula, y en 1525 le escribe una carta diciéndole que la obra de la fortaleza va muy bien, ya dice, de cualquier punto de la villa se ve la fortaleza, y ya queda poco, llevamos 4.500 sillares colocados. O sea, le va contando un poco su tío todo lo que está pasando en la fortaleza. El siglo XVI prácticamente, hasta 1531 aproximadamente, sabemos que está en la fortaleza en construcción. Y bueno, esto que os traigo aquí es un plano, ¿no?, de la villa de Mula, y que bueno, que es un plano que, aunque posiblemente representa a Mula como estaba en el siglo II, toda la documentación alrededor de él y toda la documentación escrita que aparece de todo lo que es el término de Mula y todas las villas, todo esto es el término de Mula, con todas sus villas, la puerta de la fortaleza y toda la distancia hacia otros lugares, pues está hecho en época del primer marqués de los Vélez. Entonces, como os digo, el castillo, lo que es la fortaleza, prácticamente en torno a 1531 es cuando sabemos, a través de un cantero vizcaíno que se llama Juan de Arteaga, escribe una carta desde la fortaleza diciendo que está terminándola. Dice que estando en la fortaleza de Mula, estoy terminando de trabajarla, ultimarla. Prácticamente sabemos que eso, entre 1520 y 1531, prácticamente la fortaleza está construida y empieza a ser habitada por veladores, por mercenarios. Como ya os he dicho, el marqués de los Vélez se ha inmiscuido totalmente en la vida de los muleños y a partir de ese momento instala en torno a 15-20 veladores mercenarios traídos desde todas las diferentes zonas del Reino de Murcia y sobre todo del norte de España. Gente de Rosellón, gente de Perpiñán, gente de Navarra, gente que la instala allí y que prácticamente hasta 1555 están en continua batalla con los vecinos muleños. Hay un momento en el cual hay documentación en el que en las calles que van entre la iglesia de Santo Domingo y del Carmen, que digamos que son los barrios principales y más antiguos de Mula, llegan a cortarse y están disparándose con los arcabuces prácticamente porque están peleándose por quién va a luchar o no. Al final los muleños deciden salir a la Chancillería de Granada y empieza un pleito que prácticamente va a durar 300 años. Hasta la resolución de los mayorazgos, Mula va a estar pleiteando con los Fajardo, con los marqueses de los Vélez, para demostrar que son los señores de la villa. En 1555 hay una sentencia en Valladolid que por un lado le dice que la villa pertenece al marqués, pero por otro lado que sean los que nombre el concejo, sean los que nombren a los alcaldes ordinarios. Pero prácticamente la lucha va a ser continua. Un cambio de rumbo es ya a partir de finales del siglo XVI, en torno a 1582. Hay un momento determinado que es la muerte del tercer marqués de los Vélez, Pedro Fajardo de Córdoba, muere en torno a 1575, está en su palacio de Vélez Blanco y la muerte deja al cuarto marqués, Luis Fajardo de Requesens, con prácticamente creo que son 7 u 8 años de edad, y empieza un complot prácticamente palacial o palaciego entre lo que es los hermanos de Pedro Fajardo, o sea, los cuñados de Mencía de Requesens, que es la madre de Luis, empiezan con la suegra a intentar quedarse con el mayorazgo de Vélez Blanco. Ella saca a Luis y se lo lleva a Benavente y comienza a preparar con el gobernador de Vélez Blanco, empieza a preparar el traslado de toda la documentación de la Casa de los Vélez al Castillo de Mula. Y es lo que realiza en 1582. Trasladan, por un lado, todo el armamento que tenían, parte del armamento de Vélez Blanco, armaduras de oro del tercer marqués de los Vélez y toda la documentación nobiliaria de la familia, todos los títulos nobiliarios, ¿dónde lo trasladan? Al castillo. Realmente lo trasladan a la mazmorra del castillo y posteriormente pasa a la planta segunda de la torre, donde instalarán el archivo hasta principios del siglo XVII. Esta es la planta segunda de la torre del homenaje, donde prácticamente se instala, está totalmente compartimentada. Una parte funciona como mazmorra, ¿vale? Donde prácticamente nunca hay nadie en el castillo, lo que es la mazmorra, hay algún preso, pero lo que hacen es instalar los arcones y donde después levantarán un tabique para hacer lo que es el archivo de la Casa de los Vélez. Fijaros, aquí arriba se ve, hoy en día prácticamente, es una nave bóveda, si lo veis, en esta parte de aquí se ve restos de la impronta del tabique y esta zona de aquí donde hay la única ventana que veíamos es donde hace un cuarto archivo y donde instalará todo lo que son los títulos para protegerlos
de sus familiares de Vélez Blanco. El siglo XVII prácticamente hay un cambio de uso de la fortaleza. La fortaleza, los mercenarios ya prácticamente desaparecen. El alcaide, se siguen nombrando alcaides de la fortaleza, pero lo que hay sobre todo es un teniente de alcaide, que es el que suele subir a la fortaleza, y un portero que se encarga del que haya agua en el aljibe y de mantener todo limpio, o de las visitas que pudiera tener tanto el alcaide y en caso de que llegara el marqués, que normalmente lo que hacía era vivir en palacio, que estaba en la villa, en el barrio de Santo Domingo. Esto es un dibujo de palacio, de palacio, ahora lo veremos más adelante, es un extracto de lo que era la parroquia del Señor Santo Domingo, donde estaba Palacio, y donde se bautizó el hijo del cuarto marqués, porque una vez que cumple la mayoría de edad, tras trasladar el archivo en 1562, en torno a 1590 se traslada el cuarto marqués y nombra a Mula la capital de sus estados. Vive en Palacio, que está junto a la parroquia de Santo Domingo, y ahí va a tener al quinto marqués de los Vélez, Pedro Fajardo Pimentel. Este es el palacio, para que lo veáis. Es un cuadro, eso es un cuadro de 1735 que refleja un plano de palacio, ¿vale? Con la fachada, aquí se ve la fachada del palacio, con la contaduría. Esto que veis aquí es el jardín, el Real Monasterio de la Encarnación, el Castillo de Mula y la iglesia de Santo Domingo, donde bautizará a el quinto marqués de los Vélez, que nace en Mula. Es el marqués que nace en Mula, porque el cuarto marqués prácticamente vive en Mula y traslada toda la capital de los estados, lo traslada aquí. Por eso hace el edificio de la contaduría junto al palacio para llevar todas las cuentas de todo lo que son las villas que les pertenecen. Estamos hablando de mucho, mucho dinero que tenía esta familia. Fijaros, un detalle. Actualmente se conserva parte del palacio, toda la fachada se conserva, la contaduría también, y todo lo que es la fachada está ya muy transformada, pero lo que es la portada sí se conserva en Mula. Ahí trasladarán en torno a 1618 a un cuarto bajo de palacio, trasladarán lo que es el archivo. Esto es una sección del castillo con tres partes: el baluarte occidental, la torre del homenaje y la torre del aljibe. Digamos que se entra por la puerta norte, y este he puesto los nombres tal y como aparecen en un documento de 1619, que es una visita que hace el cuarto marqués de los Vélez al castillo de Mula. Hace esta visita y va nombrando, hace el recorrido por toda la fortaleza y va nombrando las deficiencias que tiene. Entonces, claro, tenemos todos los nombres, aparte de toda la documentación de todos los cañones, de todo el armamento que había, pues va diciendo, pues bueno, entro en la puerta y paso por la cocina. Pues si la cocina veía algún defecto, iba con el gobernador y con el alcaide. Decía, oye, pues mira, la cocina, la chimenea está rota, pues que se arregle la chimenea. Y automáticamente repetía el gobernador, que se arregle la chimenea, y el escribano escribiendo. Entonces, pues va pasando por todo el aposento del portero, pasan al sótano, suben a la plaza de armas, la sala principal, que la denomina sala de la reja, sube a la azotea, vuelve a bajar a la sala del archivo. Por eso sabemos que la sala del archivo está en la planta segunda, porque estaba debajo de la sala principal o de la reja. Una sala de armas, que es la planta primera, un sótano, y luego esta poterna que da a este aljibe andalusí, que es la bodega, y un sótano hondo, que es donde podían sacar agua. Ahora lo veremos más detenidamente. El cuarto marqués, este es el emblema del cuarto marqués de los Vélez. Concretamente, este escudo pertenece al monasterio de San Ginés de la Jara, en Murcia, que es de las que eran patronos los marqueses de los Vélez, y es un escudo que él, igual a este, instala en el cuarto de palacio. Cuando pasa cuando hace el recorrido, llega al cuarto de palacio, dice que se ponga un escudo de sus armas en el aposento del archivo, que es este. También, si no recuerdo más, en el convento de San Luis, en Vélez Blanco, también hay está este escudo. Bueno, a lo largo del siglo XVII, pues bueno, esto es simplemente porque lo he puesto aquí porque son los puestos de la gente que controlaba en el castillo. Ya vemos que en Mula no hay veladores, en torno a 1626. El sueldo del alcaide se lo suben, de 50.000 a 50.000 van a venir, de 26.000. El teniente también cobre, también hay impostero. Bueno, también aparece en Alhama, en Mazarrón y en el Reino de Granada, tanto en Vélez Blanco, Cueva, Oria, y lo que van cobrando tanto alcaide, teniente como fortaleza, ¿no? Esto sobre todo es porque para ver que ya no hay veladores, ¿no? Prácticamente lo que hay es un portero que es el que abre la fortaleza y está controlando qué es lo que pasa ahí arriba. Este es el sexto marqués de los Vélez, el que había nacido en Mula.
pues no, perdón, había nacido el quinto marqués, y a partir de este marqués ya no están aquí. Prácticamente se marchan a Madrid, están en la corte, y esta gente, la verdad es que los reyes lo mandan, son virreyes de Nápoles, de Sicilia, y lo mandan a diferentes, son diplomáticos prácticamente. Los tienen alejados. Un dato muy curioso también que me hizo, que es muy interesante, es la construcción del puente del castillo. Es un dato singular, ¿no? En 1690, porque hay una tormenta muy fuerte en Mula y se carga lo que es el puente levadizo en torno a 1690 y prácticamente, pues bueno, es un detalle que lo encargan a un carpintero muleño por 280 reales en 1690 porque se había destruido y necesitan hacer un puente levadizo para la fortaleza. El siglo XVIII es una etapa totalmente ya prácticamente de abandono del castillo. Esto es un mapa del Reino de Murcia que lo estoy poniendo y hay un momento muy importante que es la Guerra de Sucesión. Sabemos que prácticamente hay una guerra, es el momento en el cual los Borbones van a entrar a reinar en España, Felipe de Anjou, Felipe V el heredero, y hay una guerra muy importante entre lo que son las tropas austracistas inglesas contra las francesas y prácticamente se desarrollan en toda la península, pero sobre todo muy importante en el reino de Murcia. Y os traigo esta colación porque los cañones del castillo de Mula son desmontados totalmente. Recordemos que es el adelantado mayor del reino de Murcia, está a favor de la Casa de los Borbones, los adelantados, los Fajardo, y se los llevan, los reparte por Cartagena, Orihuela y Alicante principalmente, y el Lorca. Retrato de Felipe V cuando sea rey, y un personaje muy importante que es también el duque de Alba, James Fitzjames Stuart, que será el que dirija las tropas en la famosa batalla de Almansa en torno a 1707 y que será luego condecorado con el toisón de oro por el rey Felipe V, Felipe de Anjou, y será nombrado posteriormente Felipe V, ¿no? Este tipo de cañones que están en el antiguo Museo del Ejército y son cañones que están publicados en Cooper y que algunos de ellos pertenecen al castillo de Vélez Blanco y posiblemente algunos al castillo de Mula, que todavía están rondando por ahí. Los cañones son totalmente desmantelados y se van a batir el bronce, no el cobre, sino se va a batir el bronce en la famosa batalla del Huerto de las Bombas que dirige el obispo Belluga en Murcia en 1706. Esto luego le valdrá a Murcia la sexta corona en el escudo, o la séptima, ya no recuerdo si es sexta o séptima, y se bate aquí en el famoso Huerto de las Bombas, cerca del Palacio del Marqués de Espinardo. La batalla definitiva es en 1707, la batalla de Almansa. Al final eso le dará la victoria a Felipe de Anjou, Felipe V, y prácticamente pongo esta batalla porque 400 prisioneros ingleses de la batalla de Almansa son encerrados en el castillo de Mula. El castillo de Mula se convierte en una prisión, está totalmente desmantelado, no hay cañones, y los meten aquí a 400 prisioneros ingleses y prácticamente eso le provoca varios destrozos y problemas en las bóvedas de la fortaleza. Está muy poco tiempo porque prácticamente en 1710 ya se han marchado de ahí. Sala de armas, todo lo que había. En 1626, en la azotea de la Torre del Homenaje, en la Plaza de Armas, pues todos los cañones que habían a lo largo del siglo XVII. Es muy curioso porque había una campana para llamar a arrebato, estaba en la Torre del Homenaje, y que en 1648, por un rayo, le da en la campana y se cae, se rompe, y ya la encontramos en 1649, esta campana mediana, la encontramos ya en la Plaza de Armas, la encontramos abajo. Ya en el siglo XVIII la campana termina en Palacio, ya en 1710 está todavía arriba, está sin especificar, pero en 1726 encontramos que la campana está en Palacio. Y prácticamente, como veis, todo lo que es el tema de los tiros pedreros, las fortalezas y todo lo que es todo lo poco que le quedaban prácticamente, porque sobre todo empiezan ya en Palacio a venderlo y a fundir todo el bronce. Prácticamente casi ningún cañón sobrevive, solo sobreviven algunos. Esto es un dibujo de 1735 para que veáis cómo estaba el castillo en la época, ¿no? Y la famosa campana. Yo, como digo, ¿habrá vivido la campana? Durante mi proceso de investigación de la fortaleza me interesaba saber dónde estaba la campana y a través de la documentación que se había conservado en un archivo privado
que se encuentra en Mula, sabemos que la campana sale de los cuartos de palacio, se la llevan a una finca, a una ermita que estaba haciendo el marqués en su villa de Lazaraque, en Alhama. Alhama pertenecía al marqués de los Vélez, y de la villa de Lazaraque, una ermita que está construyendo, este es el escudo del 10º marqués de los Vélez, Antonio María Álvarez de Toledo y Guzmán, pues coloca lo que es la campana. Es una campana que había sido refundida en 1600, después de haber caído desde la Torre del Homenaje, refundida en torno a 1648, y que se coloca en la Plaza de Armas y que luego al final termina bajando a Palacio, y en 1761 es colocada en esta villa de Lazaraque, y allí se conserva en la actualidad, o creemos que se conserva, porque no tenemos ninguna documentación que diga que no sea la misma, es la misma desde el principio y allí se encuentra. Todo lo que es la documentación también sale de Mula en 1753 y se la llevan a Madrid. Prácticamente aquí, excepto una documentación jurídica que queda en Mula y que ahora forma parte del archivo municipal de Mula, prácticamente todo desaparece. El siglo XVIII, pues, prácticamente, este es un croquis de cómo se encontraba, y bueno, los alcaides prácticamente son nombrados prácticamente hasta el siglo XIX, hasta Diego Antonio Molina de Arsal, hasta 1818, se siguen nombrando, son títulos prácticamente honoríficos. Tenemos aquí prácticamente toda la relación de todos los que hemos podido encontrar, hay alguna laguna, pero prácticamente hasta el siglo XIX están todos los alcaides de la fortaleza muleña. Siglo XIX, abandono y desidia total del castillo de Mula. El castillo de Mula está totalmente abandonado, la gente vive en Madrid. Este es el palacio de los marqueses de los Vélez, que ya no existe, este es en Santa Clara, en Murcia. Esto es donde está ahora mismo el paseo de Alfonso X el Sabio, y este era un poco el palacio donde en un momento determinado Francisco de Borja, 12 marqués, cuando comienza la guerra de independencia, pues se traslada aquí, y desde aquí pues su cuartel general para luchar contra los franceses. Este es un plano de Mula levantada en 1811 a propósito de las tropas francesas, para ver cómo se encontraba. Las tropas francesas llegan a pasar en Mula en 1711-1713, haciendo varios estragos y saqueando la villa de Mula, y levantan esta planimetría que se conserva en el Ministerio de Defensa. Es un plano excepcional. Bueno, más plano del Ministerio de Defensa, de por donde las entradas de las tropas francesas, y bueno, pues su planimetría es prácticamente, con esto vengo a deciros que prácticamente otra planimetría de 1813, de cómo se encontraba, y deciros que prácticamente el castillo en el siglo XIX está prácticamente abandonado y saqueado por diferentes personas que suben al castillo, que roban todo lo que son las puertas, todo lo que son las ventanas, todas las bronces, las rejas, todo lo que pueden robar lo van robando. Incluso hay cartas enviadas por el marqués desde Madrid diciéndole al portero: oye, no dejes la llave a la gente de la fortaleza para que la visite en plan turístico, porque lo único que están haciendo es saquearla, me lo dice mi gobernador. Entonces, pues bueno, tienen muchos problemas en la fortaleza. El siglo XIX, ahora que estamos con la epidemia, Mula también sufre una epidemia muy importante de cólera, y el castillo funcionará en 1856 como digamos que lugar para recaudar impuestos. La gente sale de Mula, se va a la Huerta de Ir, a los campos, para evitar el cólera, pero el ayuntamiento, el concejo de Mula dice: tenéis que pagar el impuesto de bienes urbanos, la contribución que se llama normalmente, y tenéis, ¿dónde lo pongo? En el castillo de Mula. Subo la secretaría y subo la intervención económica y venid ahí a pagármelo. O sea que necesitamos tener dinero. Bueno, el castillo de Mula prácticamente en el siglo XIX está prácticamente abandonado, y que esto es una cosa que la gente siempre había pensado que había llegado bajo la familia del Marquesado de los Vélez. No. En torno a 1897, bueno, incluso un poco antes, pasa todo lo que son las propiedades de Mula, el castillo, palacio, pasa a un hermano del 13 marqués de los Vélez, del 13º, que es Tristán Álvarez de Toledo y Gutiérrez de la Concha, que es el duque de Vivona. Digamos que es una segunda rama, ya no pertenece el castillo a los marquesados de los Vélez, que esto es una gran confusión, y él definitivamente decide vender a una familia de Mula, que también, de origen de Bulla y de Cejín, que son los chicos de Guzmán. Vende el castillo de Mula en 1897
a esta familia. Esto es una vista panorámica de 1902 y bueno, esto es otra de las fotos, las primeras fotos ya que tenemos en torno al siglo XX, 1905, que el González Simancas publica en el catálogo Monumentos de cómo se encontraba, como podéis ver, ya estaba en plena ruina, cómo se encontraba, una foto exterior. Estaba mejor conservado, pero prácticamente estaba ya en el proceso de deterioro y de saqueo continuo. Alfonso Chico de Guzmán, esto rápidamente, tiene una hija que se llama María Cristina, que es la que le deja todo lo que son sus propiedades, y María Cristina será la que se case con Luis Pidal, segundo marqués de Pidal, y aquí es donde entran ya los Beltrán de Lis y Pidal. Tienen 4 hijos, todas las propiedades de Mula se las dejan a María Concepción, y María Concepción estaba casada con Vicente Beltrán de Lis y Uroskin, marqués de Bonda Real. Aquí es donde entronca los Chicos de Guzmán con los Beltrán de Lis, y esta María Concepción y Vicente tendrán a los 9 hermanos que serán los herederos y que pleitearán en los años 90 hasta el 2000 con el Ayuntamiento de Mula por la propiedad. Bueno, diferentes, pues bueno, el símbolo de ayuda y de flechas que se pone a mitad del siglo XX y bueno, pues un poco esta es el último merlón que quedaba, que cayó en torno a que la gente de Mula le llamaba el Mirador de la Reina, que estaba en la torre del homenaje y que desaparece en torno a 1988, creo que me dijeron que algún desaprensivo decidió empujar y desapareció, ¿no? Bueno, aquí se ve también una visita al castillo por Pedro San Martín Moro, que hará los famoso arquitecto con Emeterio Cuadrado, que harán todos los planos de la fortaleza, fijaros el merlón, y bueno, todo esto desaparecerá. Los 9 hermanos, no voy a entrar un poco en ello porque sería mucho hablar, fotos de por dónde se entraba entonces, no estaba el puente de Levadizo, por dónde entraba, aquí está la famosa inscripción de Ludovico, por dónde entraba la gente de Mula al castillo, ¿no? Bueno, fotos aéreas de la fortaleza, y bueno, en 1990... por reducir, el ayuntamiento pensaba que la fortaleza era suyo, la había escrito en torno a 1940 y tantos, había 1945, 1948, por ahí, lo había inscrito pues en el registro de la propiedad y consiguió al final, en torno a los años entre el 77 y el 88, hacer una serie de obras con mucho dinero que se gastó por parte del ayuntamiento y sobre todo por parte de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Se gastaron hasta, creo que en total, unas casi 80 millones para arreglar todo lo que era la fortaleza, cuando prácticamente en el año 1989 está arreglado el castillo, se presentan los 9 hermanos, bueno, uno de ellos en representación de los 9 en Mula, y les dice que el castillo es suyo, prácticamente cuando estaba arreglado. Empieza el pleito, reconquista del castillo, esto es un decorte en el año 91, el ayuntamiento con el alcalde entonces Viviano, empieza la reconquista del castillo, pero en primera instancia, en el año 93, Mula pierde, digamos que el juzgado de primera instancia de Mula resuelve a favor de la familia, Mula no está de acuerdo, lo lleva a la audiencia provincial y ahí sí gana el Ayuntamiento de Mula. Esto no queda así, lo llevan al Tribunal Supremo y el Supremo se lo devuelve. Se lo devuelve porque cuando va al Supremo dejan, digamos que puedan presentar nuevas pruebas y presentan una famosa carta, una carta que tenía una de las dueñas diciendo que el Ayuntamiento de Mula en el año 60 y tanto había escrito a la marquesa de los Vélez, entonces, que no era propietaria ya del castillo, diciéndole que si le donaba el castillo al Ayuntamiento de Mula o que si se lo dejaba. La marquesa, que es Luisa Isabel Álvarez, no sé si es de Toledo ya, que es la que se conoce como Duquesa Roja, la Duquesa de Medina Sidonia, le escribe al Ayuntamiento diciendo, sí, el castillo es para vosotros, yo no lo quiero, pero claro, realmente no era suyo el castillo, porque el castillo había sido vendido por Tristán en 1897, pero esa carta fue utilizada por el Supremo y reconocía que el castillo era de la familia y por eso se pierde el pleito. Hay un pleno en el castillo en contra, se manda a Estrasburgo pidiendo que el castillo vuelva a los muleños, pero se desestima y prácticamente el castillo pues prácticamente pasa hasta que llega el año prácticamente 2015-2016, pues bueno, pues en manos de abandono totalmente por parte de los propietarios. Los propietarios son la familia
pero por supuesto se entiende, ellos lo que buscaban, entiendo yo que era dinero y nada. Así en esto surge, en el año 2015, surge prácticamente desde el año 2000, que la sentencia, hasta el año 2015 el castillo prácticamente está cerrado para que nadie, el ayuntamiento lo tiene cerrado para que nadie pueda entrar, pues bueno, la gente al final se cuela, salta y tal. Surge la plataforma, relaciona un poco el libro del castillo, reactiva, digámoslo, la conciencia ciudadana, empieza la gente a conocer la importancia que tiene la fortaleza en la monografía, y surge en torno a 2015, en julio, surge la plataforma ciudadana que reúne un montón de colectivos de mula, sociedades deportivas, sociedades culturales, bueno, una cantidad de gente enorme, prácticamente está todo el pueblo volcado por la recuperación del castillo, porque realmente es el emblema cultural de Mula y digamos que prácticamente es la piedra angular sobre lo que tiene que, no se puede entender que la gente no pueda visitar esta gran fortaleza como parte del turismo mureño, ¿no? Entonces, en ese momento tiene el 5,5%, porque, eso sí, un propietario de la fortaleza, Gregorio Marañón, nieto de Gregorio Marañón, el doctor Gregorio Marañón de Madrid, que tenía el 5,5%, sí lo dona porque es una persona, desde el punto de vista de la cultura, muy importante a nivel nacional y en Madrid, y él dice, oye, yo para que llegue un 5,5 se lo dono al Ayuntamiento de Mula, y así lo hace. En 2015 tenía la plataforma ciudadana, que era un manifiesto, exige a las autoridades y a los propietarios, y sobre todo a las autoridades competentes, que es la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que empiece a lucharse por la fortaleza, que se cumpla la ley de patrimonio simplemente y que pase a titularidad pública. Empiezan a hacer actuaciones muy importantes, una movilización social, es lo que se conoce el asalto al castillo, fijar toda la gente subiendo por la ladera, hay una serie de reuniones, se crean todo el mundo con su camiseta, bueno, hay una concienciación ciudadana enorme que eso nunca se había visto, y la gente se vuelca, todo Mula, y gente de la región de Murcia, incluso la asociación, me acuerdo con Magdalena, cómo estuvimos ahí, en la siguiente actividad, que fue la del abrazo al castillo, ¿no? La del abrazo al castillo, que fue un hito en Mula y en la región de Murcia. Y bueno, que fue el abrazo, ¿no?, de toda la gente rodeando todo lo que era la fortaleza, y que esto ya te termina, fijaros esta foto, no sé si se ve muy bien, pero por aquí se ve toda la gente, en pequeño, toda la gente que rodea toda la fortaleza. Estamos hablando de miles de personas abrazadas de la mano, una mano con otra, diciendo que es necesario que la fortaleza sea de los mureños. La comunidad autónoma empieza a implicarse, el ayuntamiento también empieza con todas sus negociaciones, y se ha pasado, por resumir rápidamente, del año 2015 de tener el 5,5% al año 2020 a tener el 66,67% de la fortaleza en propiedad del Ayuntamiento de Mula. Los actores implicados, el Ayuntamiento de Mula, como evidentemente, pues con todas las negociaciones que ha tenido con todos los propietarios, la comunidad autónoma, que al final consiguió presionar a través de esas multas coercitivas a la familia al final empezó a acceder al Ayuntamiento de Mula, y evidentemente la plataforma, que le hago mi homenaje desde aquí porque es fundamental. No solo las negociaciones y las actividades, sino las negociaciones que ha llevado junto con el ayuntamiento y la comunidad para tener esos avances que el ayuntamiento ahora puede estar desarrollando, que tiene la redacción de un plan director del castillo, que se redactó entre 2016 y 2017. Se han hecho ya actuaciones de emergencia en la fortaleza y ahora mismo estamos a punto de iniciar, después de este confinamiento, las primeras actuaciones de la fase 1 del plan director de la fortaleza. Y a ver si conseguimos también resolver ese 33,33% que queda en manos privadas. Son 2 hermanos que habían fallecido sin descendencia, que es un 22,22%, y una parte de la familia, un 11,11%, que se resisten a esa donación. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, yo creo que ya, bueno, no sé cómo voy de tiempo. Voy a pasar a la segunda parte de la fortaleza que he contado. Perdonadme si voy un poco rápido porque es mucha información, pero bueno, simplemente en 5 minutos para que veáis un poco la fortaleza por dentro del castillo de Mula, ¿vale? El castillo, un análisis arquitectónico, principalmente es una obra de sillería, como os he dicho, que se levanta por estos canteros vizcaínos en 10-12 años y que se levanta sobre la alcazaba andalusí. Principalmente hay muchas variables, como podéis ver. Normalmente son paramentos y funciona a través de grandes muros muy gruesos de sillería, digamos que son 2 sillares tanto al interior como al exterior y un relleno de ripio de grandes piedras junto con argamasa de cal
para lo que son los muros exteriores, y en el interior lo que hace sobre todo funcionar es a través de arcos de medio punto y de bóvedas para sostener las diferentes plantas. Fijaros, estos arcos escarzados es una obra arquitectónica espectacular. Los canteros son maestros excepcionales. Bueno, aparte de estar todo lleno de marcas de canteros por todos los sitios, por todos los sillares, es una obra, digamos que espectacular. Fijaros, bueno, diferentes bóvedas de cañón, en los cuerpos de guardia, en el sótano, en la sala del portero, y los van combinando con todos esos arcos y con todos esos muros de sillarejo y de sillaría al exterior. Fijaros, bueno, con bóvedas, diferentes tipos de bóvedas rebajadas, bóvedas, pues fijaros. En un primer momento, en el diseño original de la fortaleza, iban a ser techumbres planas. Las plantas iban a ser planas, pero como hay un cambio de sentido en el cual empieza todo el armamento y hay gran peso por todo lo que son los cañones, deciden, para que tengan más resistencia las plantas, cambiar el sistema constructivo y cambian de techumbres planas o de pisos planos a este tipo de bóvedas rebajadas y bóvedas de cañón. Fijaros, esta otra bóveda rampante, espectacular, en la torre del aljibe, con la puerta original de salida que salía al exterior, al albacar, y que cuando hacen la sala del aljibe, pues deciden hacerla aquí en este extremo, en este lado izquierdo, deciden hacer la puerta de salida, porque la puerta de salida, la puerta falsa, la habían tapado. Entonces, pues bueno, la imagen exterior, digamos que 3 partes: el baluarte occidental, la torre del homenaje y la torre del aljibe. 3 cuerpos diferenciados, compartimentados entre sí, porque en caso de que decidieran atacar a la fortaleza, si se demuele toda esta parte por cañonazos, no esté totalmente imbricada con esta y no pueda demolerse, ¿vale? En la torre del aljibe realmente nace porque iban a hacer un aljibe en la torre del homenaje, que es lo más lógico en caso de asedio, pero tienen problemas constructivos y deciden hacerlo en el exterior. ¿No ves? Esta es todo lo que es la zona del baluarte, sin trabar a la torre del homenaje. Esto es por donde se entra. Esto, digamos, que es el patio que se conoce como patio de la Alcazaba, ¿vale? Y todo lo que es la puerta, por donde se entra por la puerta norte, por todo lo que es el adarve andalusí de la muralla oriental de la Alcazaba, que se conserva, y por donde se accede por este puente levadizo, que era defendido por una ladronera para tirar pues aceite hirviendo, piedra o cualquier cosa, y no podían defender lo que era la fortaleza. La torre del homenaje, con los escudos justo en la entrada, fijaros, y bueno, coronada totalmente de matacanes. Estos son los originales. Esto fue una reconstrucción de los años 80, hecha por Manuel Cuadrado y Sasa, en un momento determinado, en ese momento antes de que los propietarios decidieran quedarse con la fortaleza. Y bueno, una planta cenital, ¿vale? Con el baluarte, la torre del homenaje y tal, y con toda la disposición de todos los emblemas, porque, como he dicho, esta fortaleza, fijaros que tiene todos los escudos mirando al sur. ¿Dónde? A donde está la villa de Mula, para decir, igual que todas las cañoneras. Tengo aquí cañoneras para el viento norte, si en caso de que alguien me ataque, pero todos estos cañones apuntando a la villa. Y todos los escudos, son 3 escudos, bueno, en total hay 7 escudos, no, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, 9 escudos, pero son para 3 personajes. Pedro Fajardo, primer marqués de los Vélez, la segunda esposa, Mencía de la Cueva, y Catalina de Silva. Aquí se ve perfectamente con las ortigas, y los Chacón, Pedro Fajardo Chacón, el primer marqués de los Vélez, el escudo de armas. La segunda esposa, la primera se llamaba Magdalena Manrique, como no le da ningún hijo, se la quita de en medio, así era la vida, tenía que dar un hijo, y pone a su segunda esposa, Mencía de la Cueva, que le da el primer hijo, que es Luis Fajardo. Luego ella fallece muy pronto, prácticamente a los 2 años de nacer Luis, fallece, y se casa una tercera vez con Catalina de Silva, que también aparece. Segunda, tercera mujer y él. La primera, desterrada del olvido. Bueno, con más ejemplos para que veáis las diferentes partes: un alzado sur, el baluarte, la torre del homenaje y la torre del aljibe. Vista ya desde aquí. Y bueno, el interior, pues, ¿vale? Con el cuerpo de guardia, la plaza de armas, una tribuna y el acceso a otro puente levadizo interior para entrar a la sala principal, desde la sala principal a la azotea, su planta segunda, su planta primera, el sótano, que era donde iban a construir el aljibe
y que no pueden y deciden ocupar el aljibe andalusí y hacen esta pedazo de mole con una cubierta de sillería. Bueno, más pistas. Y bueno, el patio de acceso, vamos a ir viendo algunas partes. Justo cuando entras, esto es lo que ves, con esta es la puerta sur, la puerta de la Albacara, para acceder al sur. Una escalera que ha desaparecido para acceder a la plaza de armas sin tener que entrar por el cuerpo de guardia. Y bueno, este es el cuerpo de guardia con la chimenea para hacer fuego, donde estaban los veladores, donde estaba el portero. Bueno, estos son para que veáis una sección, ¿no? El cuerpo de guardia, el sótano, los veladores, la zona de acceso a la plaza de armas, la tribuna, pues bueno, las diferentes partes del cuerpo del baluarte occidental. Esto es la zona de acceso, todavía estamos en el cuerpo de guardia para poder acceder a la escalera que te lleva a la plaza de armas. Este es el salón de los veladores y el portero también. Bueno, pues prácticamente están todos vacíos, se conserva bien todo lo que son las troneras, todas las saeteras y bueno, pues todo lo que son los paramentos y las bóvedas también conserva. La subida a la plaza de armas prácticamente es una escotilla, se intenta subir por aquí, bueno, todo, para pasar de puerta a puerta, todo está totalmente conectado con puertas, cerrado con puertas y para llegar de un punto a otro es prácticamente inexpugnable. Y luego si consiguiera intentar subir, hay tanta pendiente que vamos, desde arriba prácticamente te machacan, ¿no? Hay un acceso también a lo que se conocía como polvorín, ¿vale? Justo en la entrada, que este es el polvorín que está justo debajo de la plaza de armas, ¿vale? Pues donde tenían el armamento, donde tenían la pólvora para ir cargando todo lo que es el cañón, los cañones con ventanas de escape para subir todo lo que fuera necesario. Más vistas. Esta es la plaza de armas, ya una vez que subimos. Esta es la tribuna. Y bueno, todo esto pues con una batería de cañones a un lado y a otro. Este es el estado actual. Bueno, ahora mismo realmente toda la vegetación no está porque no hay ese tipo de vegetación. Se ha limpiado todo y se encuentra en mejor estado, pero el estado estructural es el mismo. Fijaros de otra vista de la fortaleza, de la plaza de armas y la torre de homenaje al fondo del castillo, ¿vale? Con todas las cañoneras, ¿vale? Y todas las troneras que ahora veremos. Bueno, voy poniendo de cada sección para que veáis más imágenes de la subida a la tribuna, por esta parte, la subida a la tribuna. Pues vale, y esta es la vista desde la subida a la tribuna. La torre del homenaje con todas las salas que tiene. Nosotros entramos directamente por esta parte, entramos aquí arriba, que es la sala principal, y luego subimos desde esta, puedes acceder a la azotea y luego bajas hacia la parte inferior, ¿vale? Con la torre del homenaje, con la famosa inscripción, la otra inscripción que aparece en la torre del homenaje, dedicada a Carlos V, emperador. Aquí te dice que se construyó el castillo con permiso, se levanta sobre un castillo romano y dar un poco para demostrar un poco la nobleza tanto del primer marqués de las Vélez como del emperador Carlos V, ¿no? Bueno, pues la ventana de la sala de la reja, de la sala principal, la única ventana que encontramos en la fortaleza y bueno, y todo esto es la subida a la azotea y el ventanuco que se hay en la subida para poder subir el puente levadizo que hay de acceso a la torre de homenaje, con los huecos de las maromas para subir con las cuerdas el puente levadizo que no puedes hacer. Una pista cenital aérea para que veáis un poco cómo perfectamente adaptado a la topografía. Es muy espectacular. La planta segunda de la torre del homenaje, donde estaba la mazmorra y el cuarto de archivo. Otra vista, con otra ventanica para que diera luz ese archivo momentáneo del siglo XVI-XVII. Bueno, la planta primera, donde se instala toda la sala de armas y donde se recoge todo el agua del patio. El agua del patio de las plantas superiores cae por un muro a esta planta y por aquí por un canal bajo tierra que llega al aljibe. Y esto es donde la planta primera de la torre de homenaje, donde estaba la sala de armas del castillo. Fijaros, con todas tenían su chimenea, la puerta de escalera de acceso y la zona de salida a la torre del homenaje, al aljibe. Fijaros, está la torre del aljibe con su sección. Pues entras por aquí y luego tiene un sótano y luego el aljibe que es inaccesible. Totalmente adosado, pero sin trabar, para en caso de demolición o de ataque, la torre del homenaje no cayera. Totalmente adaptado. Fijaros, esta es la entrada de acceso a la torre del aljibe y luego la puerta falsa que hemos visto antes para poder, que está aquí, que se ve la luz, para salir al albacar en caso de asedio, desde la planta primera de la torre del homenaje, sales aquí y te escapas, pero vamos, eso no creo que se llegara a utilizar nunca.
¿No ves? Esto es la planta primera, la planta segunda de la Torre del Aljibe, que hay un hueco para poder sacar. Esta es la planta primera y por aquí podrías sacar el agua del aljibe. Fíjalo. Y bueno, ya para terminar, elementos defensivos del castillo, de la fortaleza, pues el puente levadizo, los almud, que son los elementos, las traviesas que se ponen en las puertas para la puerta falsa, la rampa de compartimentación para que no pudiera nunca accederse con el puente levadizo, para que no pudiera accederse a la torre del homenaje desde la tribuna, la ladronera que existía en la puerta norte para tirar el aceite y para tirar las piedras en caso de atacar, los matacanes para defensa vertical, cañoneras. Fijaros con los derrames tan pronunciados que tiene unos derrames enormes, más que para protegerte del frente, sino de la gente que te pueda asediar de mula. Fijaros, cañoneras, hay una cañonera circular, y también tiene sus cañoneras de este tipo. Fijaros los derrames. Y bueno, y desde dentro, cosas muy singulares, este tipo de trancas que le hacen, que son únicas, que son para cuando se acercan con la cureña, desmontan las ruedas de la cureña y encajan perfectamente el cañón para evitar el retroceso, porque ya estamos hablando de cañones que era por avancarga, es decir, por delante, le metían la pólvora, disparaban y para evitar el retroceso del cañón, pues los encajaban aquí. Esto solo se ve en el Castillo de Mula, es una cosa única. No sé si en el norte hay alguna cosa así, pero yo no la he visto. Y es prácticamente un ensayo del maestro armero que había aquí, en Mula, que no he podido saber quién es exactamente porque no hay documentación conservada, pero que aparece en la fortaleza de Mula este tipo de encajes. Bueno, pues diferentes troneras. ¿No? Fijaros, aquí también se vuelve a ver, incluso le meten este tipo como de mira, ¿no? Para mirar como mirilla, y otra vez pues todos los encajes que se ven en todas las diferentes troneras y cañoneras de la fortaleza. La única ventana espillerada es la que se encuentra en la torre del homenaje, que había una reja, no se conserva, por eso se llamaba la torre de la reja, ¿vale? Que esto de palo y orbe, que esto es muy característico de Vélez Blanco y que solo lo encontramos en esta ventana del castillo de Mula, porque esto no era un palacio, esto es una fortaleza para defenderse de quien pudiera atacarle, pero sobre todo del pueblo de Mula. Supuestamente tenía que haber estado para la segunda mitad de este año, pero que bueno, intentaremos hacerla después de este confinamiento y si no llega al final de este año, pues a principios del año que viene conmemoraremos pues este año, ¿no? de la fortaleza, de los 500 años de la fortaleza, vuelvo a insistir, que me perdonen todos los de Murcia, más importante del reino de Murcia, que es el Castillo de Mula, y bueno, la exposición, el último bastión del reino de Murcia, y que está muy avanzado el trabajo del diseño, pero que esperamos que a finales de año o principios del año que viene podamos, si nos dejan las autoridades sanitarias, poder inaugurarla. Y este es el logo del 5º centenario, hecho por un pintor muleño, que también hizo la portada del libro, o que está aquí el cuadro que tengo de Nono García, es un pintor muleño, que hizo el profeso para el 5º centenario del Castillo de Mula, 1520, y que está pues, bueno, pues, por todos los sitios de documentos oficiales, ha aparecido en la ONCE, en un cupón de la ONCE, en un cupón de la Lotería Nacional, va a aparecer un cupón de la ONCE y está, pues, digamos que ahora mismo el emblema del Ayuntamiento de Mula por toda la región de Murcia y a nivel nacional. Y bueno, si queréis contactar conmigo, este es mi nombre, mi correo, muchas gracias, perdonadme si he ido muy rápido, pero quería dar mucha información y bueno, estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Muchísimas gracias, José Antonio. La verdad es que ha sido una conferencia estupenda. Me he resistido a decirte que te estabas pasando porque realmente queríamos oír y empaparnos bien de la fortaleza. Bueno, voy a activar a todo el mundo para que te demos un fuerte aplauso. Un segundito. Un segundito que os activo a todos. Ya está, pues. Un aplauso para Bravo. Bravo. Voy a silenciar a todo el mundo y os doy la posibilidad de que podáis activar vosotros de forma individual cuando queráis preguntar. Pero antes, como yo tengo el poder, pues aprovecho para, en primer lugar, felicitarte por parte de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, por parte de nuestra delegación de Murcia, también felicitar al Ayuntamiento por esta actuación y por ese tesón, por intentar actuar sobre una fortaleza que en realidad se está cayendo
francamente a mí me ha motivado y me ha emocionado esa cadena humana, que ya me gustaría que en otras regiones sintieran tanto por sus castillos, y bueno, aunque es un litigio que se dirime en tribunales y demás, me parece muy, muy interesante que el pueblo, al final, la gente que vive esa fortaleza, lo sienta como suya. También, antes de hacer la pregunta, indicar que, bueno, con esto hemos sido unos 110 personas que te hemos estado siguiendo, por un lado 40 y tantos por aquí y otros 60 y tantos por YouTube, así que en algún momento te preguntarán también por el canal de YouTube. Pero aprovecho y te quería hacer una pregunta. Esta fortaleza sé que, viene indicada también, yo es que me dedico más al periodo andalusí, sobre todo a época omeya, época taifa y demás. Sé que viene indicado que el rey de Sevilla, no sé si lo has comentado en algún momento, me imagino que sí, que el rey de Sevilla llega a conquistar la fortaleza de Mula en torno a 1072 y demás. Por lo tanto, tenía que ser una fortaleza muy potente en época taifa y en época precedente. No sé si ha habido excavaciones arqueológicas, si ha habido dataciones de épocas, ya sea, me voy a época andalusí, pero si incluso las hay previas, si hay de época del bronce, del hierro, ya que tú eres arqueólogo, pues bueno, te dejo eso. Bueno, gracias por las palabras. Vamos a ver, desde el punto, vamos a ver, lo que es hay un momento que bien ha dicho el rey sevillano, Al-Mutamid de Sevilla, en torno a 1068 por ahí, es cuando conquista Mula. Viene a conquistar todo el reino de Murcia, bueno, en la Cora de Tudmir, mejor dicho, y conquista Murcia, pero conquista también Mula y se lo deja a Ibn Rashid, que es el alcaide de la fortaleza de Vélez, por cierto, de Vélez. No sabemos si Vélez blanco, Vélez rubio, no sabemos cuál de las dos, Vélez, de una fortaleza, y lo nombra alcaide de la fortaleza y gobernador de Mula. Es una fortaleza ya que es importante porque aparece en la documentación andalusí como nombrada como un hins, y posiblemente en época taifa ya tenemos unas primeras murallas y tal. Respecto a las excavaciones, realmente tan solo hemos podido intervenir a partir de unos estudios previos al plan director del castillo de Mula, ¿vale? A partir de ahí hicimos unos sondeos tanto al exterior como al interior de la fortaleza de la Alcazaba, y todos los materiales que nos dan en la Alcazaba actual son prácticamente, los más antiguos son del siglo XII, son almorávides, ¿vale? De los primeros norteafricanos, de la primera mitad del siglo XII es lo más antiguo. Eso no quiere decir, como tú bien sabes, que haya murallas anteriores que son reutilizadas o reformadas por los almorávides y, por supuesto, por los almohades. En un cerro vecino que está a 300 metros de ahí, que se llama el Cerro de las Artesas, también hicimos unos yacimientos y parece ser que es el asentamiento primitivo de entorno... ¡Ay! Se me ha cortado, no sé si ha cortado. No, alguien sin querer le ha dado a compartir. Vale. Ahora, parece ser que hacen una serie de un asentamiento, ¿vale? En torno al siglo finales del VIII, principios del IX, pero que en torno al siglo X, ¿sabes tú? Con estas revueltas de finales del IX, principios del X, se abandona, ¿vale? Y no se vuelve a ocupar hasta el siglo XII-XIII. Y parece ser que saltan desde ahí a la ladera del Cerro del Cabezo, donde estamos ahora, y es cuando empiezan a construir en época taifa ahí. Digamos que hay un asentamiento primitivo en el Cerro de las Artesas. Eso también pasa mucho ha pasado en Alhama de Murcia, que están documentando en lo que se llama el Cerro de las Paleras, una fortificación emiral, y luego tienen el Cerro del Castillo de Andalusí del siglo XII-XIII, a lo mejor desde época taifa, que está en otra zona, ¿vale? Pero están en el mismo complejo, digamos, en la misma sierra, pero separados en diferentes zonas. En algunas catas que he hecho, en la zona del Pueblo han aparecido materiales romanos. Entonces, pues sí, y hay materiales andalusíes sobre todo, pero ha aparecido algo de romano porque había villas romanas en la zona baja de la ladera. Si me he podido responder. Vale, estupendo, genial. Vale, he activado, para el que quiera hacer alguna pregunta, pues simplemente desactiva ya su micrófono y puede realizarla. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, si no se adelanta nadie, yo tengo una duda con respecto a eso que indicabas, a ese elemento que es de bloqueo. Yo creo que sí que lo he visto en otras fortalezas y en concreto en un viaje que hicimos a Gales, en varias fortalezas, en las que en vez de que para encajar, lo que se utiliza es para el propio giro de la pieza.
en el sentido, como son piezas que necesitan tener un apoyo y una estructura, el giro para poder ampliar lo que es la superficie de tiro. Pero bueno, que... No, lo que dice es muy interesante, porque no solo es para el encaje, sino también, ¿sabes tú? Como la cureña, cuando te acercas los cañones con la cureña, sobre todo los de avancarga, los de la parte delantera, cuando te acercas con la cureña, le quitas digamos que las ruedas y encajas en esa zona, en esos huecos, ¿no? Tallados, encajas lo que es los dos muñones donde iban las ruedas. Pero es que a la misma vez eso posiblemente servía para levantar o no, oscilar, porque has visto que tiene mucho derrame. Tiene una inclinación muy pronunciada, lo que son las troneras, las cañoneras, y posiblemente también servía no para giros laterales, pero sí para inclinación vertical. Vale. Ok, es que me están diciendo que no pueden abrir. Un segundito, es que es complicado, ¿eh? Permitir que los participantes reactiven su propio... Está activado, pero bueno, Magdalena, te reinicio yo. ¿Ya estás, Magdalena? Bueno, a ver, José Antonio, una cosa que me parece a mí muy interesante es saber exactamente ahora mismo en qué situación está el castillo, es decir, qué es lo que se está haciendo. Ese porcentaje que falta, estoy segura que estáis trabajando sobre ello. ¿Cómo está ese tema? Vamos a ver, el porcentaje del castillo, vamos a ver. Como he dicho, eran 9 hermanos. El ayuntamiento negoció con los servicios jurídicos, prácticamente con todos, con el alcalde de Mula al frente, por supuesto, y consiguió que prácticamente todo el mundo cediera. ¿Qué es lo que falta? Falta que de los 9 hermanos, 2 de ellos, digamos que el 100% del castillo se dividió en un 11,11 para los 9 hermanos, ¿vale? Cada hermano tenía un 11,11. ¿Qué es lo que pasa? Que 2 de los hermanos fallecieron sin descendencia, ¿vale? Fallecieron sin tener hijos. Pero esa parte, ese 11,11, que es un 22,22, porque son 2, pertenece a los sobrinos de los otros hermanos, realmente, porque si no tienen ni ascendentes ni descendientes, pertenece. Pero bueno, eso ella nadie se ha adjudicado la herencia. Por lo tanto, eso está ahí, stand-by. Luego tenemos el otro 11,11. El otro 11,11 pertenecía a Cristina, que falleció porque ya tendrían más de 100 años estos 9 hermanos, y lo tienen sus hijos. Sus hijos, claro, evidentemente se han resistido hasta el final porque ellos quieren dinero, ¿vale? En la comunidad autónoma empezó un expediente para multarlos, para que digamos, tuviera que adecuar el castillo. También multó al ayuntamiento de Mula. El ayuntamiento de Mula tenía el 5,5, pagó su multa, pero no solo eso, también pagó todas las multas de las personas que le iban donando, ¿vale? Entonces, este 11,11 se resiste. La cuestión es que nos dirigimos a la Dirección General de Bienes Culturales para ver cómo está el tema de la multa. Ellos dicen que lo han pasado a Hacienda, pero está un poco en stand-by. La idea sería que terminaran definitivamente de presionar a la familia para ver si al final o deciden pagar la parte que les corresponde de la multa y arreglar el castillo tal y como está haciendo el ayuntamiento, o nos lo donen, ¿vale? Por otro lado, ya el ayuntamiento, viendo que esto no se da, ha empezado con los trámites de la expropiación de la fortaleza. Porque, claro, al final el problema es, si consiguiéramos que ese 11,11 nos lo dieran o nos lo cedieran, al final el 22,22 es imposible, porque son tantos primos, son tantos, muchos de ellos peleados entre ellos, o sea que algunos se llaman, ni se hablan. Entonces, sería imposible ponerlos todos de acuerdo para que te dieran el 22,22. Por lo tanto, al final, el ayuntamiento ha decidido iniciar el proceso de expropiación de la fortaleza y está ya jurídicamente trabajando en ello para resolver, por un lado, el 22 y, por otro lado, ese 11. O sea, se está trabajando en la propiedad y esperamos que a lo largo de este año se consiguiera, pero con esta paralización que tenemos ahora mismo, pues si no se consigue a lo largo de este año, esperemos que el proceso a final de año o principios del año que viene se pueda llevar y se pueda culminar la expropiación de la fortaleza. Correcto, es un 33 lo que os falta. Sí. Exactamente, y entonces ya pues se iniciarán todas las obras. Vamos a ver, lo que estamos haciendo es también, por un lado, empezando con de ese plan director tan espectacular que se redactó, hacer las obras de emergencia, no hacer obras de, digamos que vamos a hacer la obra ya para abrir la fortaleza, porque no podemos abrir la fortaleza cuando no nos pertenece el 100%. Sería como estar arreglándole, digamos, la casa a propiedad privada. Y
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final lo que estamos haciendo es, por lo menos, de la parte que sí nos dice el plan director que es urgente, o partes exteriores de la fortaleza, sobre todo las murallas, que se están cayendo, ¿vale? Pues estamos actuando sobre eso. Ahí tengo que decir también que tengo que reconocer, por supuesto, la ayuda de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma, que nos está prácticamente todos los años no dando el dinero que el ayuntamiento le gustaría tener, pero sí pues dando lo que en medida se puede. Nosotros siempre vamos a pedir más. Por supuesto, nos gustaría que nos diera más para no hacer fases completas, no hacer de la fase 1 un proyecto de la fase 1, ¿no? Queremos hacer más. Entendemos que ahora es complicado, pero entendemos que es la fortaleza más importante que hay en Murcia. Sí, es complicadísimo esto que estás hablando, José Antonio. Realmente no es el único caso. Hay muchos casos en la geografía española. Nosotros estuvimos viendo San Martín de Valdeiglesias hace un poco, que también estaba en un caso muy semejante, donde han intervenido con gran parte del ayuntamiento y con una fundación que había hecho con uno de los propietarios, y pasaba un poco lo mismo, que el resto de propietarios irían juzgados. Nosotros como asociación también, que asesoramos a propietarios, también sabemos en algunos casos que se han producido cosas contrarias. O sea, realmente es una tesitura muy complicada y que caso a caso es un mundo. Sí que es verdad que una de las partes fundamentales, según el decreto del 49, es que los ayuntamientos son los encargados de velar por esos castillos. Si esos castillos están en ruina y están abandonados y hay un empuje por parte de la sociedad, hay que entender a un ayuntamiento que quiere poner en valor una cosa y no hacer un hotel, no hacer cosas que no, sino una cosa cultural. O sea, realmente nos tenemos que poner... Esta es la realidad de nuestros castillos actualmente. O sea, esta es la realidad de unos castillos que queremos promocionar y sacar al público y que hacerlos, investigarlos, hacer que todo el mundo lo entienda desde un punto sentimental para la gente de Mula, para los murcianos, y un aspecto turístico y cultural para los demás. Y nos chocamos con esta realidad, que muchas veces es la que pasa desapercibida para el resto de la sociedad. Por eso es muy interesante vuestro caso, además de la investigación del castillo, que creo que va a deparar mucho. Y realmente, pues, ojalá se pueda solucionar este entuerto y que las partes, al menos, aunque sea con un carácter de fundación o algún tipo de elemento, puedan actuar y llegar a un acuerdo. Pero bueno, por lo menos el tesón está ahí. Os felicito. Creo que por parte de Facebook había varias preguntas en el chat. Muy buenas, José Antonio. Te hablo, José María, de Temula. Vale, bueno, pues en nombre de todos los que te han seguido en YouTube, primero darte la enhorabuena, que te lo han dado todos, y decirte que tenemos dos preguntas. Una de Diego, que dice si es cierto que no ha habido accidentes graves por el estado de abandono del castillo, que quién fue el responsable, si el responsable fue el ayuntamiento. Y otra pregunta también bastante interesante, que sería si nos podrías hablar un poco de la vinculación con el castillo de Alcalá. Vale. Bueno, respecto a la primera, que se han habido accidentes graves, sí, han habido accidentes graves. Vamos a ver, cuando al final en el año 99, 2000, ya se dictamina por el Supremo que la fortaleza pertenece a la familia Beltrán de Lis y Vidal, a los 9 hermanos, la propiedad pasa a ser suya. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, ellos realmente viven en Madrid, en Málaga, en Barcelona, en Cádiz. Aquí no vive nadie, ni viene nadie, ni a nadie le interesa. Ellos lo querían porque era su propiedad y por sacar dinero, entiendo, lo puedo entender, puede ser lícito, es tu propiedad. Oye, si la quieres, cómpramela, lo puedo entender. Pero lo que no puedo entender es la dejación de funciones. Al final, la gente empezó a entrar al castillo y en el año, no me acuerdo si fue en 2002, 2003, por ese tiempo, una niña de 3 años fallece cayéndose en el aljibe andalusí, en la Torre del Aljibe. En la Torre del Aljibe, como hemos visto, los huecos esos por donde se sacaba, esos huecos por donde se sacaba el agua, ¿vale? Se cae desde la planta segunda, cae por el hueco con la mala suerte a la planta primera y cae otros 8 metros. El aljibe tiene 8 metros, la planta tiene 3 metros y la otra planta, es decir, cae unos 12, 13 metros. La niña iba con su padre, se despista, la gente entraba al castillo y fallece. ¿Quién es el perjudicado ahí? Pues no es la familia que es la propietaria. Es el juez, dice que es el ayuntamiento de Mula, como poseedor de la fortaleza. ¿Por qué?
porque aunque el ayuntamiento de Mula, perdón, aunque los propietarios eran la familia, el juez dice que el poseedor, es decir, es como que tú eres el dueño de la casa y el poseedor de la casa es el que se la tienes alquilada. Aquí no hay un alquiler, pero supuestamente como está en Mula y tú tienes las llaves de la fortaleza, tú eres el culpable de la muerte. Entonces, condenaron al ayuntamiento de Mula, que tuvo que pagar pues a la familia pues lo que correspondió en ese momento, lo que dictaminó el juez. Por eso el ayuntamiento de Mula automáticamente empezó vía judicial a la entrega de llaves. Es decir, por escrito, tomar la posesión por escrito, os doy las llaves del castillo. Ellos, nadie lo quería coger las llaves del castillo, nadie. Al final se tuvo que hacer por edicto, vía judicial, y supongo que las llaves estarán en el juzgado, nadie habrá ido a recogerlas. Pero por lo menos ya el ayuntamiento se quitó la posesión de la fortaleza. La propiedad de posesión hayan pasado a ellos. En 2013, una niña vuelve a caer, pero cae desde la planta primera y se rompe las piernas, los brazos, la pobre, yo no sé cómo no falleció. Me acuerdo perfectamente porque fue un domingo y me llamó el alcalde de Mula a las 4:30 para que buscar la llave y poder entrar con los bomberos. No falleció. Al final no hubo denuncia, no sé si hubo denuncia, creo que al final no hubo denuncia, pero es muy peligroso la fortaleza de Mula porque están todas las troneras abiertas y las caídas son de 10, 15, 20 metros. Eso pasó. Y con respecto a la segunda pregunta, la fortaleza de Alcalá, el castillo de Alcalá que se encuentra cerca de Mula, realmente es una fortaleza andalusí, ¿vale? Tenía relación con el alcazaba andalusí de Mula, pero está construida en un momento anterior. El castillo de Alcalá está sobre una montaña troncocónica, ¿no? Digámoslo, y está enfrente, junto al río Mula, enfrente a lo que se llama el Cerro de la Almagra, que es, para el que conoce la zona, lo que era la Mula en época romana. La mula del Pacto de Tumir, del 713 famoso, es la mula que estaba ahí. Y al parecer, cuando se instalan, dejan, según el pacto, que vivan con su uso y costumbres, con su religión, y en el castillo de Alcalá forman una fortificación para controlar todo el territorio. Por eso Alcalá viene del término cala, que es una forma de llamar a las fortificaciones de la primera época. El castillo fue transformado en época de Ibn Mardanis, en torno al siglo XII, y se convierte en un granero musulmán para que la gente guarde el trigo y el tema. Pero vamos, no tiene nada que ver con el castillo renacentista. Fantástico, la verdad es que interesantísimas las preguntas. No, eso es lo que comentaba yo también del edicto del 49 con respecto a la posesión de las fortalezas y la dificultad de no solamente restauración y visitas, sino con los problemas que hay, que son edificios militares, al fin y al cabo. Sí. Por desgracia, pues bueno, esperemos que no vuelva a ocasionarse ningún perjuicio de este a nadie. Hombre, ahora está totalmente cerrada a cal y canto, con vallas reforzadas. El ayuntamiento lo ha cerrado muchas veces. Bueno, siempre hay gente que es desaprensiva, que te hace un agujero, te rompe el candado. Pero bueno, todos los días una patrulla de Mula de la policía local sube todos los días, le da una vuelta al castillo, le da la puerta, la valla, ve si hay alguna cosa rota y tal. Siempre hay alguna gente que quiere entrar a la fortaleza y al final consigue entrar rompiendo la valla, los candados, pero está cerrado. Estupendo. Bueno, ¿alguna pregunta más aquí en el chat? Eduard, creo que tiene una. A ver, Eduard, ya. ¿Tiene algún tipo de catalogación el castillo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tiene algún tipo de catalogación, protección, vecino? ¿Cómo? Que si tiene catalogación, me dices. ¿Tiene algún tipo de protección del vecino? Sí, el castillo está protegido, está catalogado. ¿Eso es lo que me preguntas? Es que no te digo bien. Está catalogado, sí. Sí, es bien de interés cultural, del decreto, monumento por el decreto del 49 y luego con la ley de patrimonio histórico del año 85 que se convierten en bien de interés cultural. Está totalmente protegido, catalogado, y no solo el castillo, sino un entorno amplio con todas las murallas de Andalucía, o sea, tiene un entorno de protección muy elevado, que se ha revisado ahora recientemente con la redacción del plan director del castillo. O sea, tiene la máxima protección la fortaleza. Vale. Claro, me imagino preguntar, Eduard, porque muchas veces los castillos, aunque son de forma genérica pasados como bien de interés cultural por el 49, después tienen que ser incoados por los ayuntamientos específicamente con la fórmula del bien de interés cultural. Por eso me imagino la pregunta de Eduard, si ha llegado a ser.
Sí. El ayuntamiento lo han catalogado el ayuntamiento. Sí, llegó a hacerse el decreto para la declaración y la encuación del expediente de Vic del castillo. Sí, está hecho. Fantástico. Fantástico, pues bueno, yo no sé si hay alguna más así, casi 2 horas y la verdad es que encantados, ¿eh? Muy interesante. Ahora nos quedamos con las ganas de ir, lo que no sé si alguno ha cogido miedo con lo último, pero bueno. No. Eso además están totalmente protegidos, todo lo que son todos estos huecos están totalmente protegidos, ya es imposible que te caigas. Lo que pasa es que, claro, las troneras y las cañoneras que están a planta, digamos, de la zona de la Plaza de Armas y todo eso no están, pero todo lo que son los huecos verticales, todos esos están todos cubiertos. Vale, perfecto. O sea, que ahora se puede hacer la visita, ¿no? Se puede hacer la visita guiada, aunque está cerrado. Entonces, si en caso de hacer una visita técnica, sí se puede hacer, pero visitas guiadas. Ahora mismo el Ayuntamiento de Mura no está haciendo porque no cumple las medidas de seguridad 100%. Tú puedes visitarlo técnicamente para comprobar el estado de conservación o una visita técnica y se puede hacer. Pero una visita con gente no se hace porque no cumple las medidas de seguridad que requiere una fortaleza y no puede llegar alguien y caerse por una ventana. Vale, perfecto. Nos indica Belén, que es la directora del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, que tiene declaración específica desde 1997 de Vic. Así que bueno, gracias Belén. Y bueno, pues... Gracias. No era el 94, pero sí, 97, es verdad, sí. Eso es, perfecto. Bueno, pues aquí está Borja, que también nos queda, espera que te abro. A veces no deja abrir, a ver. Ya. Yo quería preguntar, para esto las visitas, dices que la normativa, ¿esto que estaría en riesgos laborales o qué estaría esto? No, vamos a ver, para visitarlo simplemente hay que adecuarlo, Vamos a ver, primero tiene que adecuarse para que no haya ningún tipo de riesgo. El acceso ahora mismo, digamos que es complicado para la gente porque, digamos que entramos por la Alcazaba y no está habilitada la Alcazaba. Entonces, digamos que hay una serie de escalones hechos ahí en los años 80, pero bueno, se puede llegar a lo que es el adarve para acceder. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una adecuación interna para proteger todos esos, digamos que troneras, cañoneras, que pueden provocar que si hay una visita se te asome a alguien y se te caiga. Entonces, realmente tiene que haber una intervención desde ese punto de vista, es decir, un gasto para adecuarlo a la visita y, por otro lado, evidentemente, tendrá que ir con un estudio de seguridad de salud, con un plan de estudio de seguridad de salud que se desarrolle y que lo firme el técnico competente para que diga que podamos entrar. O sea, hay que hacer la actuación en base a un plan de seguridad de salud. Ya, pero esto es lo que no está hecho. Todavía no está hecho. No está hecho porque, claro, digamos que lo que queremos es seguir, propietarios, ¿tienen concedida la exención parcial del IBI, de la parte suya? ¿O? Claro, evidentemente tiene esa parte exenta como bien de interés cultural. Pero a cambio, si tiene la exención, tiene la obligación de enseñarlo. Ese es el problema, tienen la obligación y eso es lo que no cumplen. Por eso se inició la Dirección General ese procedimiento para exigirles eso, pero siguen sin cumplir. Entonces, la única solución ya que queda, porque no cumplen, o sea, es o poner más multas, pero claro, evidentemente ahora el procedimiento de poner más multas a los propietarios, al final la comunidad autónoma iría contra el propio ayuntamiento, porque ahora mismo es el que más propiedad tiene. Yeah. El problema es que, claro, como es un digamos que es indivisible, tú no tienes un 66 y dices, yo me pertenece a esta ventana, O sea, claro, ahora mismo es contraproducente ponerle multas a los propietarios porque ya tiene el 66,66% de la fortaleza el ayuntamiento. Al final, el que más multarías es al ayuntamiento, que es el que más está haciendo. Bueno, eso es iniciar un procedimiento administrativo, ¿no? Claro, hay que iniciar un proceso administrativo para ir contra los que no están participando del arreglo, de la conservación del castillo. Al final el ayuntamiento ha dicho, mira, como no se resuelve este tema administrativamente porque las competencias realmente la tiene la Dirección General de Bienes Culturales de Murcia, pues se ha decidido por ir a la expropiación de lo que queda. Claro. Lógicamente.
De todos modos, yo creo que ese expediente administrativo que se inició sí que ha hecho que los propietarios cedan porcentaje, porque se empezó con un porcentaje muy pequeño y a raíz de esas actuaciones que se iniciaron, que me acuerdo yo que estuve presente en alguna de ellas, sí que ahí, a partir de ahí, los propietarios, para evitar la sanción, lo que ha hecho ha sido cederos a vosotros bastante. Exactamente, eso fue fundamental, yo lo he dicho antes, fue fundamental. Lo que pasa es que hemos llegado a esa familia del 11,11 que no cede, pero tampoco paga la multa. Eso es lo que no entiendo, porque eso es lo que la dirección el Ayuntamiento de Mura quiere que la dirección general termine de presionar, ya sea vía Hacienda, a esa familia. Oye, págame esto, porque al final si le duele el bolsillo, como le dolía a los otros, a los otros les dolió el bolsillo. Y al final, como les dolió el bolsillo, dijeron, no, tomadlo y pagadlo vosotros. Yo lo di gratis, pero las multas las pagáis el Ayuntamiento. El Ayuntamiento dijo, vale, yo me quedo con el porcentaje y evidentemente pago la multa. Y eso es lo que hizo. Pero claro, esta gente no quiere hacer eso. Pues vale, paga la parte igual que paga el Ayuntamiento de Mula, religiosamente. Entonces, paga tú tu parte. Claro, porque si presiona más, la Dirección General presiona más, al final ellos dicen, bueno, pues es la multa más intereses, vamos a soltar el 11,11, que al final no es un 11,11, porque ese 11,11 ha pasado a los hijos y uno tiene un 0, no sé qué, otra tiene un 8, el otro tiene no sé qué. Es complicado. Pues sí que es interesante. Es interesante porque es al final la realidad de muchos de los castillos que tenemos. Ha habido más comentarios, otro de Irak y otro de Belén. Irak decía que qué calificación urbanística tiene el suelo sobre el que se asienta el castillo, incluido el albacar, y que lo comentaba porque dependiendo de su calificación y clasificación, el valor de expropiación variaría. Y por otro lado, Belén dice que es recomendable que en el acceso haya un cartel advirtiendo de los peligros, de los posibles riesgos y diciendo que si alguien entra sin permiso, los asume. Eso es un poco algunos de los elementos. La calificación que tiene urbanísticamente es una zona de máxima protección arqueológica y de interés cultural. Por lo tanto, ahí esa es la calificación que tiene el suelo. O sea, de interés cultural y de incluso zona verde, una parte, ¿vale? Y respecto a lo que dice Belén, sí, tienen las señales están puestas de peligro. Sí, pero no sé hasta qué punto la responsabilidad civil la podría tener el ayuntamiento y los copropietarios. Claro, no. Ahora mismo el ayuntamiento es parte responsable porque es propietario en un 66,67%. Por eso ahora el ayuntamiento, antes también lo tenía vallado y lo tenía cerrado, pero ahora ha intensificado, desde el año 2016 hasta ahora, ha intensificado todo lo que es las medidas de protección en torno a los accesos a la fortaleza. O sea, el que quiera entrar ya tiene que entrar saltando una valla, rompiendo los caminos. Es complicado. ¿El entorno de protección también está vallado? No, el entorno de protección no está vallado porque el entorno de protección es prácticamente todo el Cerro del Cabezo. O sea, es enorme. Estamos hablando estamos hablando de más de 40.000 metros cuadrados. Pues por ahí el ayuntamiento podía tener una salida para proteger al castillo y un poco incordiar a los propietarios estos que no quieren colaborar. Sí, es una forma. Sí. Haciendo una protección de tipo natural de toda la montaña, ¿no? Sí, sería una aquí en Barcelona, no sé si Didac estará de acuerdo, tenemos el castillo de Montjuïc, que es del ayuntamiento, y lo tiene un poco descuidado. Nos gustaría también que fuera tan cuidadoso como vuestro ayuntamiento. Sí, descuidado, en efecto. Descuidado, sí. Bueno, lamento ser quien corte, es interesante la conversación y nos llevaría incluso a hacer una mesa redonda sobre los problemas reales que tienen. De hecho, alguna vez se ha comentado, antes de tener este medio de comunicación en toda España, de hacer con ayuntamientos y demás una mesa redonda de soluciones y problemas que tienen tanto propietarios que quieren y actúan sobre su patrimonio fortificado como ayuntamientos que también quieren actuar sobre él. Entonces, bueno, lo dejo ahí y simplemente, pues nada. No lo dejes ahí, Miguel Ángel. No, lo dejo ahí para que... Organiza una videoconferencia con este tema.
La semilla queda ahí, pero eso sería interesante. Eso sería interesante organizarlo bien, en el sentido, una mesa abierta, en el sentido que haya personas importantes, personas de cada ayuntamiento, de diferentes entes, que incluso el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, diferentes elementos, pues podamos hablar y poner en abierto dudas y problemas que hay, y pues bueno, que nos lleven a hablar. Aunque ya existe una mesa de diálogo abierta en el Plan Nacional, precisamente, pero bueno, para hablar desde dentro de la asociación y un poco la realidad que nos encontramos día a día. No nos extendemos mucho más. Mañana tenemos una conferencia muy interesante sobre aplicaciones de nuevas tecnologías al patrimonio fortificado, que viene por parte de ARCA, de nuestra delegación de Aragón, a la que os invitamos. Y bueno, sobre todo agradecer a José Antonio esta fabulosa conferencia y abrirnos las puertas de vuestro castillo o de vuestras partes del castillo. Gracias a vosotros. Y espero que tengáis éxito en ese libro. Si podemos adquirirlo de alguna forma y si podemos tener una copia en nuestra biblioteca de la asociación, pues será... En Cataluña también, José Antonio. Sí, perdón una cosa, os quería preguntar, cuando comentaba el tema de la clasificación en la clase de suelo, es porque depende de si es un suelo rural o es un suelo urbano, el valor de expropiación y la manera de valorarlo es muy diferente. Entonces, si es suelo rural, pues es mucho más bajo el valor total realmente. Sí. Y después también la segunda cuestión que estaba planteando era si no pagan las multas, si puede haber algún tipo de nota de embargo en la finca registral que incluye el castillo, y si de esta manera, con estas notas de embargo, igual la administración, la que sea, pues se hace cargo o acaba teniendo el dominio de la finca. No, la clasificación, lo que te decía, es suelo urbano dedicado al tema cultural y zona verde, pero es suelo urbano. Vale, y respecto a lo de eso es lo que quiere el Ayuntamiento de Mula, es que ya sea a través de la Consejería de Cultura, que ellos dicen que lo tienen en Hacienda, pues a través de la Consejería de Hacienda, si no pagan esa multa, que pase, como bien has dicho, a un embargo o que pase esa deuda a la finca registral. Pero eso ya son temas jurídicos, económicos, que yo, por ejemplo, me pierdo mucho en ese tema. pero nosotros tenemos nuestros servicios jurídicos que lo están viendo, pero al final, como el instructor del expediente es la Comunidad Autónoma de Murcia, pues tiene que resolverlo ellos, ya sea Hacienda o sea Cultura. Pero que lo resuelvan de una forma. Pues sí, que ya lleva tiempo en eso, desde que se inició. Pues José Antonio, muchas gracias desde aquí, desde la Delegación de Murcia. Gracias a vosotros. De oírte. La conferencia ha sido fabulosa. Enhorabuena, como siempre. Gracias. Te digo. Y bueno, pues hasta siempre. Yo creo que ya es el momento de cortarse, que el tema ha gustado mucho. Y pues seguimos en contacto para lo que haga falta. Claro que sí, me tenéis para lo que queráis y lo necesitéis. Muchas gracias, José Antonio. Gracias. Un saludo a todos. Adiós. Ánimo. Hasta luego. Adiós.